Bueno, pues nada, buenas tardes a todas y a todos los que os habéis acercado otro martes más a escuchar ponencias aquí en directo y también a los que y las que nos escucháis desde vuestros lugares de residencia, que como cada martes, pues antes de empezar hago un poco y veo un poco desde dónde nos están escuchando hoy, ¿no? Y había personas desde Bruselas, desde Argentina, personas desde Perú y bueno, y en España desde Baleares, Granada, Vizcaya, diferentes sitios de España, ¿no? Coruña, por supuesto. Hay gente también en Coruña que está en directo y nos ha acercado y a las cuales y les animo a que vengan cada martes aquí a, esta, a este pequeño reducto de, de divulgación, ¿no? Científica y cultural que hemos dado en llamar Martes de la UNED. Bueno, pues hoy tengo el placer de presentaros a Sean Ejía, que es doctor en filosofía por la UNED, en esta casa. Tiene también un máster en filosofía teórica y práctica y también otro en escritura y narrativa creativa. Es educador, es escritor, es ilustrador, tiene una larga trayectoria marcada, bajo mi opinión, por la creatividad, pensamiento crítico y una sólida vocación divulgadora. Es profesor actualmente de bachillerato y de secundaria y ha desarrollado una intensa actividad en los últimos años de divulgación, como decía, en talleres, cursos, conferencias, actividades formativas para públicos de todas las edades, también infantil, abordando temas como el que nos presenta hoy, de mitología, ciencia ficción, la imagen de la mujer en los medios y la narrativa contemporánea, que también formaron parte de su investigación doctoral y de su tesis, claro, el trabajo que finalmente cristalizó en su tesis. Además de esta labor docente, el doctor Regía es autor de varios libros, de ensayos, entre ellos Mitología futura, Alien, una teoría sexual, y el último, que es del año pasado, Mito Made in USA, donde reflexiona sobre, como decía, la construcción del mito, pues en este caso en la cultura estadounidense. También este enfoque creativo del que os hablaba se extiende al diseño y a la ilustración, con propuestas diferentes de libros infantiles, algo de cómic y Hay muy poquito, muy bueno, y poquito. hasta un juego de cartas, Sí. un juego de cartas, pues Las manzanas de Idún se llama, en el que se trabaja también pues, la mitología. He estado mirando cómo era, de forma pues eso, no lúdica y participativa. Pues nada, Sean, con una mirada que combina pues, lo mitológico, la cultura, lo pop, lo académico y lo cotidiano, nos invita esta tarde a reflexionar sobre las diferentes figuras heroicas, en este caso femeninas, en la cultura actual, ¿no? Como bien decía el título, pues desde Peppa Pig hasta Wonder Woman, hasta la Mujer Maravilla, y también a ver cómo estos modelos y estos relatos forman dan forma a nuestra manera de entender el mundo e incluso a nosotras y a nosotros mismos. Bueno, pues sin más, les doy la palabra Bueno, a Sean y deseo pues que disfrutéis de esta conferencia y de que nos acompañéis el siguiente martes. No habrá el siguiente, que nos acompañéis aquí os esperamos. Muchas gracias por venir. Gracias. muchas gracias. Me parece una intro demasiado larga. Sí, Sobre soy un todo poco rollista, porque lo sí. primero que me vas a decir es que esa que aparece en la pantalla no es Peppa Pig, pero es que a mí Peppa Pig me cae muy mal. Entonces, puedo decirlo, ¿verdad? Podemos arrancar así. Bien, me alegro, me alegro. Entonces, ya, estamos en sintonía. Eh, Sí que es verdad que cuando hablamos de mitología, yo cuando empecé con la tesis doctoral, siempre me dicen, mira, tú has estudiado filosofía para que sea tu coartada, para llegar al bar y empezar a soltar cosas raras y que tengamos que hacerte caso, ¿no? Entonces, pero al final, básicamente, de lo que hablaba, cuando hablamos de mitología, yo llegué a derivar, digamos, los estudios sobre el pensamiento mítico. Entonces, lo que vamos a ver hoy son varias cosas que se empiezan a imbricar unas sobre otras y que de alguna manera encajan. Lo primero que tendríamos que entender es que los mitos, si están vivos o no. Yo entiendo que sí. No sé vosotros qué opináis, si sí, si no. Realmente el mito en origen no deja de ser palabra, no deja de ser narración o narrativa, por lo tanto, sigue viva. Quiero decir, los mitos tal cual los conocíamos no son los mismos, pero las arquitecturas del mito, las estructuras del mito, el porqué del mito, sigue vivo. Entonces, esto es lo que me di cuenta que de alguna manera tenía que intentar darle forma. Hay una parte que me suele aburrir bastante, que es cuando intentan decir, mira, es que ahora vemos este mito en tal película de esta forma, pero de una manera creo que un poquito simplista. A mí me gusta pensar más en el pensamiento mítico, es decir, ¿qué es? ¿Qué supone? Entonces, a nivel de nuestra psicología de la narrativa,
creo que es más interesante tirar por ahí. Si empezamos a buscar paralelismos del mito, supongo que conocéis el camino del héroe. ¿No suena? Sí, ¿no? El camino del héroe, que digamos que igual que en el siglo XX estaba Carl Sagan hablándonos de cosmología, había un gran divulgador que era Joseph Campbell que nos hablaba del camino del héroe. Entonces nos decía que había una serie de pasos que todos los héroes cumplían. Joseph Campbell era amigo de George Lucas, por lo tanto el primero que llevó el camino del héroe al extremo es Star Wars con Luke Skywalker. Entonces se habló muchísimo de esto. Yo pensé que esto más o menos está más o menos extendida la idea. Yo creo que sí, ¿no? Que básicamente son unos cuantos puntos donde hay una llamada a la aventura. Después de la llamada a la aventura, entras en la aventura, puedes tener un mentor, normalmente es un señor mayor con barba blanca. Buscamos más ejemplos, está Obi-Wan Kenobi, está Dumbledore, está Gandalf, Papa Pitufo, etcétera, etcétera, etcétera. Se cumplen todos los patrones. Es el descenso a la caverna, el descenso al túnel, el enfrentamiento con la némesis, con el malo, matar al padre, que es muy freudiano, y ya se acabó, ya está. Esto se ha usado en temáticas tipo Hollywood, en parques temáticos, en todo tipo de historias, en los cuentos. Entonces, todo el patrón se repite. Entonces, vamos a ver unos cuantos que van por ahí, pero este yo pensaba que ya lo conocíais y la gente lo tiene como muy aburrido. Básicamente, en cualquier cuento, yo creo que se puede resumir a dos. Hay un problema y lo resuelvo. Que de esto van los mitos. Vale, entonces sí que el mito, en lo que tenemos que pensar es en qué nos dice el mito. Entonces, aparte de ser simplemente una narrativa que en su momento yo creo que nos daba, intentaba dar sentido al mundo, que fue lo primero que hizo, digamos que es prefilosófico, es decir, no sabemos cómo funciona el mundo, pero vamos a intentar explicarlo con los mitos. Entonces ahí, mientras van evolucionando y van creciendo, nos dicen algo que teóricamente nos tendría que decir Peppa Pig, por ejemplo, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, cuál es el orden social, quién manda, quién no manda, vale, toda una serie de trabajos que hablan de cuál es o qué es la sociedad, cuáles son sus puntos positivos, su orden, etcétera, etcétera, y por supuesto tipos de héroes y arquetipos, etcétera, etcétera. Esta parte bien, sencilla, vale. Luego hay otra parte que sí me gustaría trabajar, que serían ciertas cuestiones estéticas. Vale, si pensamos en la mitología, yo creo que es fácil más o menos darnos cuenta de cómo es la representación de lo femenino y de lo masculino y cómo puede cambiar. Entonces, a lo largo, cuando vayamos viendo según qué imágenes y tal, yo creo que nos daremos un poquito cuenta de que han cambiado muchísimo y que los aspectos, digamos, estéticos de la figura de lo femenino marcan una idea sobre qué entendemos por el tema de la mujer o de lo femenino. ¿Vale? Entonces, esto también lo veremos. Sí que hay elementos de pedagogía, que el mito en principio, sabéis que Platón creía no. Platón se quejaba mucho del tema de los poetas, esos mentirosos que van diciendo cosas y tal igual, y los mitos. Sin embargo, Platón usaba los mitos, el mito de la caverna, todo esto suena, el mito de Giges, el anillo de Giges, entonces todo esto él sí que lo usaba, pero decía que los mitos básicamente eran como cuentos que contaban las mujeres por la noche a los niños. Por lo tanto, creo que tenía sentido empezar un poquito con los dibujos animados. Entonces, no sé si, creo que ya habéis visto por lo que me habéis dicho, sí que conocéis a Peppa Pig. No sé si habéis tenido el placer de ver algo de ella, pero en general yo diría que mi definición es que es, ¿conocéis eso de pasivo-agresiva? A mí me parece asertivo-agresiva. Es decir, es un personaje que fomenta el body shaming, se mete con su padre porque está gordo, se mete con el hermano, se mete con todo el mundo. Entonces aquí es donde vamos a empezar a ver una segunda parte que sí me parece importante, que es la transmisión del mito. Sabéis que el mito era de transmisión oral, ¿vale? Y aunque quede como escrita, el mito tenía un patrón que se repetía y que se pasaba de padres a hijos, es decir, de unas generaciones a otras. Esto se ha perdido. Esta es una de las partes que están consiguiendo a través de redes sociales, televisión, plataformas, streaming, y todo esto resulta que ya no tenemos ningún patrón de corte mitológico. Vale, si lo llevamos a los cuentos de hadas, no sé si conocéis todo el estudio de los cuentos de hadas de Vladimir Prop, por ejemplo, entonces claro, lo que hablaba es de todos los tipos de cuento que puede haber. Entonces, una de las cosas que nos decía es que siempre había una serie de arquetipos, como en los mitos, que se repetían. ¿Qué pasa? Que ahora ya no tenemos eso. Supongo que suena Caperucita Roja, todo esto. Los 7 cabritillos, el lobo, los 3 cerditos, los cuentos de Grimm, de Andersen, etcétera, etcétera. Entonces, la tradición de padres a hijos se pierde porque ya no tenemos, uno, tiempo, y dos, dejamos a lo mejor que una pantalla, un móvil, una tablet
haga la función de transmisión oral de lo que sería el cuento. No sé si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, pero se pierde. Por lo tanto, ya no hay esa transmisión de seguir una serie de patrones que se pueden ir resolviendo. Vale, ¿qué pasa? Que ahora tenemos mucho elemento, no sé si habéis visto, yo que por la calle se puede ver niños con una pantallita sentados en la silla y viendo Peppa Pig. Entonces, insisto, me parece un personaje muy agresivo que basa todo el conflicto dramático, todo esto que hablábamos del patrón, del mito, en que suceda un problema y se resuelva. Para Peppa Pig normalmente es un conflicto que se basa en la ofensa. Todo está mal, se queja de todo, tiene pataletas, entonces ahí es donde empezamos a buscar dónde están las personas que son críticas con el mito. ¿Quién critica el mito? ¿Quién nos da ideas del mito? ¿Quién nos da ideas del cuento, del que funciona y del que no funciona? Entonces, yo no sé si aquí sois padres, abuelos, profesores, maestros. ¿Hay alguien que vaya en esa línea? Cuando buscáis información de todo esto, no sé si habéis probado meteros en Facebook, en YouTube, en Instagram. ¿Habéis probado? Vale, esta es una de las cosas que hablo mucho con los chavales cuando damos clase, ¿vale? Que es cómo se transmite la información. ¿Habéis oído hablar de las cámaras de resonancia? Sí, ¿no? Vale, que sería básicamente estos grupos que se dan, sobre todo ahora estamos hablando ya de Internet, no de cualquier tipo de red social, donde los que piensan de una manera solo se relacionan con los que piensan de la misma manera. Yo os aconsejo como experimento, solo como experimento, que os metáis en un grupo de estos que, por ejemplo, se están odian completamente las nuevas series de Star Wars y tú dices, mira, por favor, ¿me podéis explicar por qué crees que es mala? A mí me han llamado de tonto para arriba. Vale, eso es lo más suave que me han dicho, simplemente por preguntar. Entonces, este es uno de los patrones que estamos encontrando, que no hay en estos grupos de redes que funcionan, digamos, de una manera, parece que hay mucha gente, pero no dejan de ser grupos relativamente pequeños con una idea muy determinada. Entonces, basta tener a los que odian a Peppa Pig como los que les encanta Peppa Pig. ¿Vale? De una manera, digamos, acrítica, que este es uno de los problemas que estamos encontrando. Yo os puedo dar ejemplos, si queréis ver de redes y tal, los de Madresfera, sobre cómo están hablando de cómo se está desarrollando todo esto. No sé, os pongo varios ejemplos, ¿eh? No sé si conocéis Pocoyo, se va un poquito para atrás, sí que me parece mucho más interesante por el fondo blanco, los colores muy básicos, entonces para niños pequeños funciona mucho mejor, sobre todo porque la moralina del mito es clara y es positiva. Por ejemplo, cuando tenemos que quejarnos de alguien, queda claro cuando un personaje, por ejemplo, Pato, se comporta mal, que es algo que sí podemos ver. Esa moraleja nos la dejan. Cuando vamos avanzando en cuestiones de mito, es decir, perdón, en cuestiones de edad, normalmente el mensaje siempre es más abierto, que es una de las cosas que cuando son niños más pequeños deberíamos de dejar más patente cuál es el posible mensaje. Eso no significa dejar un mensaje demasiado abierto. Un poco yo, en Peppa Pig, parece que es más cerrado. Bueno, aquí tengo muchos ejemplos que, si hablamos de lo femenino, creo que queda muy claro que el rosa sigue siendo femenino y el azul y otros colores masculinos, ¿vale? Yo creo que hay ejemplos a patadas, esto tampoco es cuestión de darle mucha más línea, ¿vale? Sí que hay, por ejemplo, y esta es una de las partes cuando hablábamos de cómo se transmite de padres a hijos, no sé si os habéis fijado en cuáles son los nuevos dibujos o películas que están apareciendo. Por ejemplo, El Rey León en versión película, vale, ahora aparece Blancanieves en versión película y aparecen muchos, por ejemplo, muchos ejemplos de Disney, que son los que dominan el mercado, siguen dominando el mercado, pero que están haciendo una versión que no es para niños, es para padres nostálgicos, que le ponen a los niños lo que ellos disfrutaron, pero que ya no quedan. Entonces, parte de lo que era el mito y los cuentos, o cuando había dos canales de televisión en España, yo creo que a todos nos queda en la memoria el equipo A o David el Nomo. Es decir, es algo que de alguna manera durante unas generaciones se podía ir transmitiendo, esto se ha perdido. Por ejemplo, si veis aquí estos personajes de DC, van a morir aquí. No va a haber más, no va a haber una transmisión posterior. Esa es una de las cosas que sí que tendríamos que buscar. Entonces, como previo a todo esto, podríamos haber dicho, ¿sabéis cuántos títulos de libros se editan a la semana en España infantil juvenil? Porque estamos hablando de 173. 173 libros nuevos a la semana, con lo cual fomentar o pensar que alguno de estos personajes va a quedar ahí va a ser un poquito imposible. ¿Vale? Este es otro de los temas que también nos preocupan bastante, sobre todo si trabajáis con niños o con hijos y tal, que es
temas como Bob Esponja, no sé si lo habéis visto alguna vez, no sé si conocéis CatDog, Hora de Aventuras, ¿sí? Ren y Stimpy, ¿os suena alguno de estos? Son dibujos, por ejemplo, Hora de Aventuras es realmente poco infantil, es de haberse drogado con algo y estar un poquito para allá, es muy hippie, entonces es muy difícil que haya una moralina clara. Si nos vamos a Bob Esponja, si lo habéis visto, creo que tampoco es fácil de sacarle nada en limpio, ¿vale? Es complicado. Es más divertido para adultos y esta es una de las partes que la gente se está complicando mucho la vida porque están buscando formas de pedagogía, de cómo trabajar con los niños, qué le puedo dar, qué no le puedo dar, qué pueden ver y qué no pueden ver, y creo que lo tenemos muy equivocado. Gente a lo mejor, insisto, acrítica, que no se preocupa o del horario al que están viendo los dibujos, o que consideraban que los Simpson, por ejemplo, estaban mal hechos, eran guiones horribles, porque eso no era para niños. Creo que no caemos en la cuenta de que es que no son para niños. Y entonces es donde tenemos que pensar que quizá Bob Esponja o Remy Stimpy, no sé si lo habéis visto una vez, pero es por momentos tremendamente agresivo si es para niños o no. Entonces ahora nos encontramos con unos momentos un poquito complicados, porque estamos llegando al punto donde hay unos temas de censura tremendos. No sé, ¿estáis al tanto un poco de los libros que van saliendo infantiles? ¿No? ¿Alguien se preocupa? Ya no hay personajes. Ahora lo que hay son temas. Ahora el tema, por ejemplo, mindfulness para niños, yoga para niños. Mis padres se separan. Y que quede explicado, me hago pis en la cama. O sea, cualquier cosa, o pequeños libros que hablan un poco de racismo, de cualquier tema, que el tema es en sí lo importante, pero no los personajes. Entonces, parte del problema es que nos estamos quedando sin personajes nuevos que tengan cierta cualidad o cierta calidad o simplemente sean personajes. Entonces, hemos pasado a que el personaje sea el tema. ¿Vale? La teoría actancial de Greimas, ¿os suena? Vale, comento así brevemente. Es sencilla. El actancial puede ser un personaje que no importa como personaje. Es como un arquetipo que solo introduce un problema al personaje principal. ¿Vale? Imaginaos el antagonista, un personaje que aparece simplemente para decirle a fulanito, fulanito, mira, es que llevas gafas y me meto contigo. Vale, eso es un actancial, es un personaje que genera un problema o genera un conflicto. ¿Fácil de entender? Vale, hemos llegado al punto donde hasta el personaje principal en ocasiones es un actancial, es decir, solo es un personaje que da paso al estudio de un determinado tema. Es lo que se estaba comentando ahora, por ejemplo, muchos temas de inteligencia emocional que yo creo que no se están entendiendo correctamente y el libro está hecho para... Puedo hablar con libertad. Yo creo que está hecho para, como si consideráramos que los niños son tontos. Y los niños no son tontos. Y los niños leen. Y cuando un niño lee, y aunque no lo entienda, lo va a entender después. Por eso también es importante leer con los niños y saber lo que leen. Entonces yo me he encontrado ahí con bastantes problemas. He puesto el ejemplo de Roald Dahl. Esto es exactamente lo contrario. ¿Vale? En Roald Dahl no hay personajes actanciales. La única manera de entender el tema es leer el libro y entenderlo. Entonces, yo me he encontrado, tengo compañeros que son bibliotecarios y me decían, es que hay madres que no quieren coger libros de Roald Dahl. ¿Os imagináis por qué? Sí, porque hay huérfanos, porque hay niños sin familia, porque Matilda, que es un libro maravilloso, divertido, resulta que sus padres la rechazan y tiene que irse a vivir con la maestra, que sí la quiere. El libro está cargadísimo de humor, de mucho humor negro en ocasiones, pero muy divertido, donde los niños no sufren al leer. Vale, no sufren nada, es un libro muy divertido, pero normaliza una serie de situaciones de una manera apta para los niños, sobre todo bien escrita. Entonces tiene un valor literario que ahora mismo mucho material infantil y juvenil se está perdiendo. No sé si estamos de acuerdo. Podéis preguntar, ¿eh? Podéis estar en desacuerdo. Necesito un actancial antagonista aquí. A Roald Dahl. Y aquí querían censurarlo también. Me parece increíble. Y hay otros libros que están censurando, incluso Caperucita Roja, y hay editoriales que quieren suprimir este tipo de libros o darles... Está bien que aparezca, no sé si recuerdas aquel, había uno de cuentos políticamente correctos, que esto ya empezó en los 90, que era darle un toque de humor a cuentos infantiles. Era más bien para adultos y era muy divertido, sobre todo porque te hacen pensar, pero me parece ridículo. Ridículo sobre todo por una... Hablamos de huérfanos, ¿no? Bien, vamos con el sumum de material infantil.
¿Sí? Vamos a matar a tu madre delante tuya, vas a morir, aparece tu padre, padre ausente que no le dice ni una palabra. Quiero decir, creo que es bastante evidente que yo creo que es peor Disney. Entonces jugamos al melodrama, a la muerte, eso sí se lo damos a los niños, sin hablar con ellos, y nos encontramos con cosas como el Rey León. Aparte de toda la ideología que hay detrás del Rey León, que aquí nos daría para estar una hora entera, ya os reís, yo supongo que la entendéis, sabéis por dónde voy. Aquí yo creo que en el Rey León pasa lo mismo. De hecho, no solo se queda sin su padre, sino que su tío asesina a su padre delante del niño. Entonces, yo creo que es un poco más bruto que Roald Dahl. No sé si estamos de acuerdo. Las moralinas y moralejas sobre herencia divina y soy rey, yo voy a reinar, no la chica, sino el... Ay, yo creo que es evidente. Sí que es cierto que ha habido cosas posteriores en Disney que digamos que se va modernizando, como Lilo y Stitch. No sé si conocéis el... que yo creo que es mucho más divertido, creo que tiene más sentido, es más infantil, cogen edades un poquito más bajas, que yo creo que desexualiza mucho a las princesitas Disney, que es algo que a mí particularmente me horroriza. Vale, lo de lactancia lo hemos entendido, porque lo volveremos a ver después, porque en la literatura contemporánea juvenil, tela con el tema. Vale, entonces sí que, bueno, podríamos seguir con Toy Story, con el personaje femenino. Sí que os pongo Toy Story porque uno de los guionistas se inspira en Vogler. Christian Vogler, ¿os suena? Lo que ha hecho Christian es guionista precisamente de La Bella y la Bestia. Yo creo que en El Rey León, en todo en Disney, ha tenido mucho que ver. Entonces, ¿qué hacía Vogler como inspirador para todos estos guionistas? Redujo los pasos de Joseph Campbell del Camino del Héroe en una versión un poquito más reducida, como máximo 12. Si tú coges esos 12 pasos y los juntas, los mezclas, le das uno más importancia a otro, tienes una película. Y curiosamente funciona. Por eso os digo, el pensamiento mítico nos lleva siempre a encontrar una serie de patrones que nos calman. Si tú te sales del patrón, la cabeza hace clic y como que no nos gusta tanto. A mí particularmente sí, creo que lo divertido es que me den algo nuevo, pero los patrones funcionan. Por eso todas las series ahora nos parecen como muy repetidas, se parecen mucho todas, las películas se parecen todas, pero no tienen nada de personalidad últimamente. Incluso si veis Netflix o este tipo de plataformas, yo digo, tienen como una especie de filtro Netflix, le llamo yo. ¿Vale? Que se basan, como todo va con efectos especiales y con el mismo color, la pátina de color o digamos la textura de imagen es lo mismo en todas las plataformas. Se parece normalmente mucho, ¿vale? Porque ya no tienen ni que jugar siquiera con conceptos como la luz en fotografía, en temas de cine y televisión, creo que es básico y esto se está obviando. Os pongo aquí lo de Vogler porque sí que es verdad que se basan en todos estos patrones. Entonces hay muchos arquetipos. ¿El trickster os suena? Lo vemos después. Entonces, vale, pues hay unas cositas que van a salir, pero vamos buscando más. Tema infantil, yo esto lo tuve que soportar por mi sobrina, lo digo porque sí que veis que la sexualización es exagerada, en los 90 se exageró muchísimo, en los 2000 igual, y siguió. Ahora mismo se está intentando cortar en muchas series, en muchos dibujos, pero nos están dando otros patrones que yo creo que están poco trabajados, pero eso lo vamos viendo. ¿Conocéis, no sé si conocéis a Hayao Miyazaki? Vale. La princesa Mononoke, el viaje de Chihiro, sí, Ponyo en el acantilado, etcétera, etcétera. Tiene muchos. Entonces, a mí me gusta mucho Mononoke porque sí que juega con algo que no se está dando tanto en el manga. No sé si leéis manga, cómic japonés, anime, y ahí sí que tiene muchísimo. Entonces hay algunos que están muy sexualizados, ¿vale? Hay mucho aficionado que compra manga específico de amor, amor de pareja, la heterosexual de toda la vida, pero también lésbico, gay y con otras opciones que son, oye, tiene que haber de todo. Entonces, manga hay, pero miles y miles y miles que se editan diariamente en Japón, que es una verdadera barbaridad. Bueno, lo que me interesa precisamente porque lo que hacen es desexualizar a los personajes. Los ponen en un momento, digamos, preadolescente, donde, como veis, los personajes que están abajo, Ashitaka y Mononoke, son prácticamente iguales. Entonces no tienen ningún tipo de sintomatología sexual, vamos a decirlo así, por decirlo de alguna manera. Entonces, con lo que juegan es con una imagen que sí se usa mucho en mitología, sobre todo con los niños, que es el tema del andrógino. Vale, el andrógino, bueno, aquí tenemos Totoro y el castillo en el aire, juega mucho con parejas de chico-chica,
jugando pues igual que Platón, como dos almas que se separan pero comulgan. Entonces sí que en este caso juega mucho más con el tema de la amistad, que es algo que últimamente cuesta mucho de hacer en muchas, sobre todo en la nueva literatura juvenil, que no sé si estáis al tanto de cómo está saliendo y cómo se produce. Entonces a mí me gusta precisamente caer en el tema del andrógino. Todo lo que es mitología funciona. De alguna manera siguen patrones que llevan miles de años entre nosotros y funcionan. Entonces no hay que venderlo. No sé si me explico. Quiero decir, no tienes que esforzarte tanto si usas un patrón que la mente reconozca. Entonces, ¿visteis Stranger Things? ¿Os suena? Sí, ¿no? Por allí no. Vale, volvemos al andrógino. Os lo pongo precisamente porque si lo habéis visto, conocéis estos dos personajes. Está la famosa 11, Eleven, que la tenéis a vuestra izquierda, que es una niña que aparece con un vestido que le queda raro, como una cazadora de hombre, pelo corto, es decir, es un personaje preadolescente muy andrógino. Y precisamente Will, el chico que está al lado, tiene un corte de pelo muy ochentero que podría invitar también al andrógino, es decir, parece más chica. Los chicos que hay en la serie es el que tiene una cara un poco más aniñada, más afeminado, si queremos verlo así, y jugamos con el andrógino. Entonces hay varios conceptos de la literatura infantil que van por estas líneas. Os pongo varios elementos que sí van apareciendo de la mitología. Estos en particular tienen que ver mucho el andrógino, por ejemplo, el fénix, que lo veremos después. No sé si conocéis el ave fénix, también es un andrógino. Entonces sí que da pie a muchos mitos. Estos los conocéis. Estamos en los años 80, ¿sí? Goonies, ET, yo llamo las películas de niños en bicicleta. Yo creo que la bicicleta sí que como elemento mítico o narrativo. Verano Azul, es una Verano Azul. Quiero decir, es el primer momento de libertad que tiene un niño. Es decir, antes ibas, tienes media hora, ibas andando, tal, pero en el momento que tienes una bicicleta, el mundo se abre, ¿no? Entonces la aventura crece. Entonces se usa muchísimo. Y entonces aquí vuelven a usar a niños bastante andróginos, que ahora aquí estamos hablando ya del concepto de los niños divinos, no sé si os suena. Cuando hay un contacto con el mundo metafísico, espiritual o trascendente, suele ser un niño con características andróginas, particularmente angelical, al que no podemos decir ya es un niño con comportamientos de niño. ¿Habéis visto estas películas? Yo creo que tanto Elliot en ET como Mike y el de los Goonies, de todo el grupo son los más tranquilos, ¿vale? Que son conceptos que normalmente se atribuyen a las niñas. La calma, la tranquilidad, la mesura, la empatía, la comprensión. Entonces es curioso que justamente sean niños, no niñas. Nunca son niñas. Las niñas ejercen papeles, digamos, secundarios. Si habéis visto los Goonies, pasa como... ¿Conocéis a los pitufos? Hay una pitufa y luego tenéis todo un elenco de profesiones. Tenéis Papá Pitufo, que es básicamente el jefe o ente totalitario de la aldea Pitufa, Pitufo poeta, Pitufo ta 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 ta, ta. Tenéis como un potrollón de ellos, pero solo una pitufa que básicamente es guapa. Ya. Vale. Aquí en la película tenéis a la guapa, en los Goonies, y a la amiga fea de la guapa. Básicamente a eso se reduce el elenco femenino en la película. Vale. En este solo aparece una niña, que es a la que le da el beso Elliot, que es en el momento en el que no os acordáis que T se emborracha. Y como tiene un contacto telequinético, telepático con Elliot, Elliot también se emborracha. Y cuando un niño se emborracha, lo lógico es que le dé un beso a una niña. Lógico, por favor, entre comillas, subrayo, sarcasmo. ¿Vale? Entonces, curiosamente, sabéis que esa niña era Erika Lenia, la futura vigilante de la playa. Vale, entonces va un poquito por ahí. Tenéis ahí a los niños divinos. He saltado a David el lomo un poquito, rompemos dinámicas. O sea, yo creo que antiguamente sabéis que es lo que os decía, la mujer siempre aparece como algo del hombre, mujer del hombre, la hermana, tiene una función en este sentido actancial. El personaje es David. Creo que Lisa poco tenía que decir. Que si eres un niño, ves a David corriendo encima de un zorro por el bosque, es maravilloso. Ver a Lisa preparando la comida, pues no sé, está bien lo de preparar la comida, ¿eh? Me gusta cocinar, pero ¿me explico? Queda claro. Lo que se habla de la pitufina. De hecho, está lo que se llama el síndrome de pitufina. Hay muchísimas películas, series o narrativas de todo tipo donde solo hay un personaje femenino demasiado estereotipado. ¿Sí? Bueno, la carga aquí religiosa, ¿la conocéis? Gargamel, que no sé si era el... Ayúdame, Alex. No sé si Gargamel era el padre de Gargantúa o de Pantagruel o alguno de estos.
No recuerdo, pero Azrael el gato es el nombre de un demonio. Entonces lo que hace es generar una primera pitufina morena que estaba pensada para atraer a los pitufos y matarlos y comérselos a todos, básicamente. Es decir, ¿cómo podemos tentar a los pitufos? Con una mujer que vaya en faldita y estupenda. ¿Cuándo se hace buena? Cuando es rubia. Es una serie del norte de Europa. Vale, entonces todas las que estáis aquí, o sea, cuidado, morenas, que debéis ser gente mala. Lo digo porque tiene mucho de eso. Vamos a otro aspecto del mito que se va a dar en muchas películas. Yo os invito a buscarlo. ¿Conocéis Los Vengadores? Entramos en el tema superhéroes, ya que están tan de moda, creo que es interesante. Los Vengadores fue uno de los primeros grandes grupos. Ahí veis al Capitán América, veis a Thor, veis a otros personajes por ahí, y veis en pequeñito, creo que veis ahí a una avispa, una mujer avispa. Vale, a vuestra derecha, los Cuatro Fantásticos, el jefe se llama Mr. Fantástico, ya dice mucho el nombre, y su mujer, que es la rubia, que se llama Mujer Invisible, también dice mucho. Cuando entran en acción, la mujer invisible se vuelve invisible. Sarcasmo, entre comillas, subrayo con fosforito, ¿sí? Vale, entonces aquí es donde se da algo que se da muchísimo, muchísimo en las narrativas, que es la estructura trifuncional de los pueblos indoeuropeos. No sé, ¿conocéis a Georges Dumézil? Es un mitólogo maravilloso, entonces estudió todos los pueblos indoeuropeos, es decir, desde el norte de Europa hasta el Valle del Indo, hasta la India. Y algo que sí encontramos es que todas las sociedades, pero a lo largo, y probablemente si salimos de todo este contexto indoeuropeo también, se dividen los dioses en tres grupos. Igual que Platón nos dividía como en tres clases sociales, este señor dice, cuidado, porque tenemos unos dioses que son los que mandan, que serían unos dioses de corte religioso, los grandes jefes, ¿vale? Con una especie de chamán, de brujo, digamos el jefe, digamos, de la tribu o del grupo social. Luego tendrías los soldados, es decir, dioses de la guerra, y tendríais un tercer grupo que serían las mujeres, que serían diosas de la fertilidad o del amor o del hogar. ¿Vale? Entonces, curiosamente, en todos los grupos de superhéroes, cuando se originaron, pasó lo mismo. ¿Vale? Siempre la mujer era una diosa del hogar. En este caso, la mujer invisible era la mujer de Mr. Fantástico y cumplía la función de calma, de reposo del guerrero, etcétera, etcétera. Igual que la avispa, en los primeros Vengadores tenía dos funciones. Una, era adicta a la moda. Dos, estaba enamorada de Thor. Precedió, yo creo que ya veía que lo iba a interpretar Chris Hemsworth y eso es lo que nos daba un poquito del personaje. Pasó lo mismo en DC Comics con Wonder Woman. De hecho, en la Liga de la Justicia de América, creo que la primera función de Wonder Woman, con todo el poder que tenía, siendo una amazona griega, era ser secretaria. Vale, iremos viendo cosas. Yo, por no liarme, yo tengo que ir pendiente al teléfono, que yo me lío mucho, me enrollo mucho. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Todo tema conocido? ¿Sí? ¿Conocíais un poquito? Digo los temas o la parte mitológica. Años 90. Aquí es donde entramos en cosas que a mí me llaman mucho la atención. Se generó un cómic y películas y la música mucho más oscura que pretendían dar realismo a todas las narrativas a través de la violencia. Es decir, parece que nos creemos más una narrativa simplemente por el hecho de que sea más sangrienta, de que haya más músculo, de que los superhéroes o otro tipo de personajes se transformen en algo más belicoso, porten armas o lleven un atuendo que parezca más un uniforme militar. Esto sucedió. Lo hicieron mucho pensar que todo esto, repito, el mito lo que hace es recoger un poco lo que pasa en sociedad. Todo esto nos venía y todo lo que nos empezó a machacar cada vez más es americano. Y si esto empezó a partir del año 90, ¿os acordáis que en el 90-91 estamos hablando de la Guerra del Golfo? Incluso Wonder Woman se puso más fibras, con un aspecto muchísimo más salvaje, digamos, más soldado. Vale, y esto ocurre precisamente con la Guerra del Golfo cuando la mujer además entra a luchar con el ejército americano. Entonces sí que empiezan a ver, ¿os acordáis de Sarah Connor? Terminator. Vale, hay muchísimas mujeres que empiezan a tener un concepto mucho más guerrero. Vale. ¿Quién? Sarah Connor. Sí, En la escena que está colgada de una cama, que pone una cama y empieza ahí a... Maravillosa. El punto trifuncional. Aquí vuelvo porque aquí sí que ya empezamos a darle un poco una vuelta de tuerca al asunto. Vale, teníais el principal dios, que es Odín, y teníais al lado a Thor, que es el dios de la guerra, y lo único que quedaba, dejamos para después a Loki, sería, veis ahí a un lado una mujer mayor con arrugas, que sería Frigg, es decir, que quede claro que es la voz de la veteranía, pero no deja de ser Frigg o Friga, una diosa del hogar. ¿Cómo era
precisamente Zeus, que estaba casado con Hera, ¿vale? Y que sería una diosa del hogar, del orden social, etcétera, etcétera. Es decir, el que le pone las pilas en casa, pero no delante de la gente, a Odín. Vale, el resto de personajes que aparecen en los cómics, ahí tenéis a la encantadora, tenéis a Lorelai, que Lorelai sí que viene, ¿sabéis que es como una sirena de los mitos germánicos? ¿Os suena? Básicamente estaba en un río y hacía lo mismo que hacían las sirenas. Es probable que hubiera una comunión ahí de mitos, ¿vale? Que cuando los romanos tiraron para arriba, dijeron, vamos aquí a enlazar mitos que se parecen. Lorelai era una especie de sirena, pero un río que también atraía a los barcos y se zampaba a los hombres. ¿Sí? Y tenéis muchas más. Lo que pasa es que esta parte sí que está cambiando entonces en los cómics. A mí lo que sí que me da la impresión es que tenemos una idea, yo creo que bastante superficial, porque lo que conocéis ahora de cómics probablemente sean las películas de Marvel o DC. Pregunto. El problema de estas películas es que queda muchísimo, muchísimo, muchísimo sin descubrir. Entonces, en los cómics, como en muchos otros géneros, digamos, narrativas, las mujeres ahora leen. No solo leen, sino que escriben, editan, publican, dibujan y tienen pasta para invertir y además compran y leen. ¿Vale? Esto ha cambiado. ¿Qué ha hecho? Que aparezcan personajes dentro de estas mitologías que son femeninos y son muy positivos. Hay un grupo de diosas, estaría Freya, Frigg, en rojo tenéis a Sif, que era la mujer de Thor en la mitología. Aparece una valquiria que además es negra, racializada. No sé si ahí se pasaron con la vuelta de tuerca. A mí personalmente no me molesta, me parece muy bien, pero digamos que sí se le está dando un poco esta nueva imagen. Y luego no sé si conocéis la polémica de Thor chica, que ha generado como mucha polémica, que cómo se atreven a quitarle a Thor el martillo y dárselo a una mujer. Aquí es donde yo veo muchos problemas con... Volvemos al mito. El mito lo que hace de alguna manera es ser modelo de conducta, modelo para todas las personas que disfrutan de la narrativa. Entonces yo un día estaba en el gimnasio, allí tranquilamente, yo sentado, porque no daba para más ya, y estaba viendo a dos tipos con un mogollón de pesas tiradas y tal, y estaban hablando de las pelis de los Vengadores. Entonces se sienten muy identificados con Thor. Digo yo no entiendo identificarse con un dios nórdico representado por una especie de ultraatleta australiano guapísimo, que además es un superhéroe. Me parecen como figuras completamente absurdas. O sea, quiero decir, yo puedo disfrutar los cómics, pero me cuesta mucho sentirme identificado con eso. Entonces, luego hablamos de posibles personajes con los que identificarnos, pero que creo que tienen más sentido. ¿Habéis visto a alguien? El octavo pasajero, yo me sentía más identificado con Sigourney Weaver haciendo de Ellen Ripley que con Thor. A ver, yo hubo un tiempo donde tenía el pelo largo, yo ya no puedo, y el deseo de tener todos esos músculos tal, me parece muy bien, pero yo no puedo identificarme con ese señor que representa a un dios nórdico y a un superhéroe volante con martillo. Sin embargo, Ripley sí me puedo identificar porque es una persona que pudo salvarse gracias a la mesura, la tranquilidad, inteligencia y siendo una persona 10. Entonces, en ese caso, a mí sí me siento representado. Entonces, es, digamos, mi prototipo de heroína de mi infancia. Que es decir, no es Luke Skywalker, no es Han Solo, no es Superman. Yo tengo a Ellen Ripley. Y es una de las cosas que sí, a nivel pedagógico, tenemos que valorar con los chavales, a ver qué tipo de modelo se le ofrece. Entonces, lo de Thor es muy simpático porque sabéis que en principio la mitología nórdica, ¿qué tal? Toda la mitología antigua en general, antes de tener la escritura, era oral. Por lo tanto, no se guarda. La cultura micénica, por ejemplo, minoica, la minoica, el rey Minos, el Minotauro, se supone que en Creta había una cultura muchísimo menos belicosa. Por ejemplo, no había el mismo número de armas, los palacios no tenían murallas, es decir, era una gente mucho más tranquila, más tiraba, quizás se supone, es bonito pensarlo, algo un poquito más matriarcal donde la mujer tenía más peso. Vale, es bonito pensarlo. He dicho, Alex ya me mira mal, que es historiador, ha estado allí, entonces ya me mira así. Chan, no metas la pata ahora. Por eso digo, hay una romantización del asunto que queda muy bien, pero que no se sabe. Pero sí que las diosas primeras, en esencia, eran mujeres. Es decir, ¿quién da la vida? La mujer. Entonces, precisamente en la mitología nórdica, Frigga, probablemente Freya y otras diosas eran en origen la misma. Sabéis que el sol era una mujer en la mitología nórdica. No era un hombre, era una mujer. Daba la vida. Llegaba la primavera, rayos de luz y de calor,
y surge la vida. Entonces, probablemente Thor, cuando le dan a Thor, que es un dios guerrero, el poder de la lluvia y de la tormenta, en realidad es un poder de la fertilidad, que pertenecía probablemente a esas primeras diosas del subsuelo, tónicas, que hablamos ahora de ellas. Entonces, creo que tiene cierta, aquí sí que hay justicia poética, Alex, no me puedes llevar la contra, en que le den a una chica el poder de Thor. ¿Vale? Entonces, sí que hay muchísimas críticas, y aquí vamos a hablar de algo que sí me interesa mucho. En el tema de las narrativas femeninas hoy en día, que están apareciendo gente que escribe, que hace películas, dirige películas, actúa, y aparecen muchas mujeres, pero siempre que aparece una mujer es muy raro que no se tenga en cuenta el extra. Es decir, en lugar de centrarse en la narrativa, importa quién lo escribió, cuándo lo escribió, por qué lo escribió, quién le ayudó, qué significa. No sé si me explico. Os pongo el ejemplo. Esta chica, Laia San José, es historiadora. Es brutal y sabe manejar muy bien todos estos nuevos medios como puede ser Instagram, trabaja en televisión y es una divulgadora excepcional. Pero es una chica muy maja, muy mona, muy guapa y aparece en los vídeos. ¿Qué pasa? Que como es mujer y habla de vikingos, es experta en el mundo vikingo, tiene una cantidad de haters, hombre, que no os lo podéis creer. Le han rebatido cosas, dice, como dice este Instagram de no sé quién, tú no tienes razón. Y ella dice, no, mira, perdona, estás citándome a mí misma. Y esto ha sucedido. Entonces sí que es algo que está pasando mucho. De hecho, no sé si conocéis a Joan Arras. Joan Arras tiene un libro muy interesante de ciencia ficción que se llama El hombre hembra. Entonces, si queréis ciencia ficción, la ciencia ficción yo creo que hay mucha gente que no la conoce quizás sea desconocimiento y no atreverse a leer porque tiene propuestas muy interesantes. Lo bueno que tiene la ciencia ficción es que es como la magia. Te puedes permitir cosas o asuntos o posibilidades de algo que no existe. Por eso son buenos haciendo distopías, utopías y cualquier tipo de género que avance lo que puede ser el ser humano. Entonces, el hombre hembra es un librazo, pero esto en particular, cómo acabar con la escritura de las mujeres, tiene muchísimo que ver con lo que estoy intentando decir. Es decir, hay muchas narrativas de mujeres que no la vamos a leer y simplemente disfrutarla, sino que vamos a buscarle ese puntito donde pillarle el punto negativo. Entonces aquí tenéis, este es un libro publicado por la editorial Dos Bigotes, no sé si la conocéis, es una muy buena edición y ahí tenéis ya, esta sería la contraportada, un poco el índice de lo que puede suceder cuando una mujer triunfa pues, con un libro. Por ejemplo, críticas del tipo, no lo escribió ella, tiene que haber alguien detrás, lo escribió ella pero no debería haberlo hecho, pero fíjate sobre qué cosas escribió, pero solo escribió un libro. Entonces hay una serie siempre de intentos de minimizar la figura de la mujer, ¿vale? Y de minimizar el potencial narrativo de sea cual sea la obra que haya creado. Entonces, sí me interesa mucho, por ejemplo, lo que pasó con esta chica, Laia San José, cuando estaba hablando, ¿conocéis Vikings, la serie Vikingos, la figura de la Gerta? La carta es una figura histórica. Entonces sí que hay también dudas sobre hasta dónde llegó, qué hizo, qué es lo que no hizo. Se supone que realmente hay quien dice que mató a Ragnar, era mujer de armas tomar. Entonces las mujeres sí participaron en la guerra, sí, viajaban en los Drakkar, en los Snekker, viajaron por ahí, participaron en batalla. Entonces aquí es donde surge la duda. No puede ser, no había mujeres, en los enterramientos solo hay mujeres. Entonces todo el relato de la guerra sale del libro, nos llega a la sociología, a la antropología y a la historia. Entonces pasa de ser un personaje de una serie de televisión a generar un contexto social de disputas que es muy interesante. Entonces salió a la luz, no sé si conocéis a la guerrera de Birka. ¿Os suena? En principio era un hombre. Que en principio era un hombre significa que cuando encuentran una tumba de un vikingo de 1,70 m, que era la altura real, lo siento por Thor, pero los vikingos de verdad no eran más altos que yo, ¿eh? Aquí. Vale, entonces hay mucho mito sobre eso. Y esta figura era un esqueleto completo de una persona, yo ponle 1,70 m. Pero dijeron, si tiene una espada, tiene que ser un hombre. Entonces, lo mismo que decíamos de todas las excusas sobre qué escribe una mujer, se dieron en no puede ser una mujer. Empezó la duda, ¿y si es una mujer? Hasta que le hicieron la prueba y dijeron, es una mujer. Y todos lo que decían es un hombre, se inventaron toda esa serie de excusas. Por ejemplo, no, la enterraron con las ropas de su marido desaparecido. La enterraron con las ropas tal porque Entonces es toda una serie de relatos sobre el relato de algo que sí sucedió. ¿Vale? Y que salta a la palestra un poquito precisamente por series de televisión con narrativas femeninas
extraordinarias. No sé si conocíais el ejemplo de la guerrera de Birka. Hay muchas más, ¿eh? Que decir, se están encontrando más tumbas y sí, efectivamente, y de hecho es clarísimo que sí participaron en batalla porque tienen heridas. Quiero decir, hay uno, no me acuerdo, no sé, el cráneo H200 no sé qué J, que tenía una herida de batalla curada, entonces sí que hay pruebas más que evidentes. Sobre personajes femeninos, las Filmaiden, que os pongo aquí, son precisamente las doncellas del escudo, o sea que sí portaban escudos, sí peleaban, ¿vale? Conocéis El Señor de los Anillos, la escena de Éowyn, que realmente en el libro es más larga, tiene un pequeño diálogo, digamos, un monólogo de Éowyn fascinante y tiene un poquito más importancia, pero es cierto que quedan ahí atrás. Hay otros personajes femeninos que no dejan de ser volvemos al lactancial, ¿no? Por ejemplo, Red Sonja o todos los personajes femeninos en los cómics de Conan, evidentemente juegan el papel de ser chicas particularmente exuberantes. No sé si veis ahí siempre me llamó mucho la atención el bikini con, ¿cómo se llama? Por Dios, el traje de una cota de malla, pero un bikini cota de malla, ¿no? Entonces hay cosas como, venga, vale, eran cómics para chicos de los años 70. Entonces hay que... Pero entonces es cuando llega Sena. No sé si conocisteis la serie de Sena y introducimos otro concepto. ¿Conocéis el pulp? Lo que es la novela pulp o el cómic pulp, como en Pulp Fiction. Las novelas pulp realmente era pulpa de madera. De ahí viene la palabra pulp, que eran novelas de muy mala calidad que podías leerlas y oye, si luego las tirabas, pues ya está. Valían nada, eran como las de que valían un penique o cosas así, no sé, como 5 céntimos. Y había cosas muy chulas porque se editaba mucho, 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 mucho y la única manera de atraer a la gente era poner cosas cada vez más enrevesadas. No sé si os gusta la serie B, la serie Z en ciencia ficción y hay cosas maravillosas de una nave espacial que va a Venus y hay unas mujeres fantasma que un cocodrilos gigantes. Y dice, venga, ya, quiero algo más. Entonces ahí es donde el entretenimiento, aquí entramos en el pacto de ficción, decir, mira, me voy a permitir ver esto que parezca una patochada porque es divertido. Dentro de esa diversión hay historias muy buenas. Siena es pulp. Siena se basa primero el traje, evidentemente en Wonder Woman. Y cuando aparecen las películas de Wonder Woman, pusieron un traje mucho más parecido al de Siena. Es decir, tenían, digamos, un prototipo generado en los 90 de mujer que no había aparecido en pantalla. Una mujer guerrera como Siena no la conocíamos en televisión. Apareció como spin-off de Hércules, vale, pero sí que era muy pulpa en el sentido de que, no sé si visteis alguna de la serie, tenía series, episodios dramáticos, de humor, cosas, de repente mezclaba mitología hindú como romana, como griega, sin mucha mesura, con poco sentido, pero llega un punto donde el despiporre es tan evidente que solo te queda una opción, disfrútalo. También tiene otro puntito que es el hecho de que fue la primera protagonista en televisión de este nivel, estamos hablando de fantasía y algo muy mainstream, que veía mucha gente que jugaba con la bisexualidad de Sena, que eso sí que es algo, tiene un punto muy queer, muy LGTB, muy raro, muy una mujer guerrera que va dando gritos, que cumple, fijaos, otra característica del mito, del héroe masculino, es el fonos acusios, no sé si lo conocéis. Hércules, sabéis que Hércules mató a gente, se cargó a su maestro, luego a su mujer, hijos, hay culpadera, pero a su maestro lo mató porque se encabronó. Dijo, mira, me has echado la bronca por un dibujo que hice mal, pues te mató. Entonces, ese es el fonos acusios, es decir, es una culpa por muerte que el héroe tiene que justificar, que de alguna manera redimirse. ¿Vale? Este personaje Sena es de los primeros que, siendo femenino, muestra esa característica. Es muy raro ver esto en una mujer, rarísimo, rarísimo. Las mujeres solo matan por venganza con su marido y son las malas malísimas. Algo así, una Medea o pueden matar a su hijo, pero para hacer daño al hombre. Cosas de estas que sabemos que en la vida real es ridículo, por mucho que algunos partidos políticos nos quieran decir que pasa mucho, pero no ocurría. Entonces el fonos acusios, Sena se lleva aquí, yo creo, uno de los puntos positivos. Conste que el que sea LGTB, ¿conocéis el origen de Wonder Woman? Yo creo que es interesante. Vamos a hablar ahora de varios personajes superheroicos femeninos que yo creo que sí pueden ser interesantes. Ya está, esto se me ha acabado. Vale.
Luego os hablo un poquito de... Bueno, luego os pongo imágenes de Wonder Woman. ¿Sabéis la historia de Wonder Woman? ¿Me dejáis aconsejaros una película que se llama Moonstone Marston, el nombre del autor, y sus Wonder Woman? ¿Vale? Es decir, es el autor de Wonder Woman y sus mujeres maravillosas. ¿Vale? Entonces, es una película lenta, pausada, que necesita un tiempo, ¿vale? Porque este señor resulta, ¿sabéis que Wonder Woman tiene un lazo de la verdad? Cuando engancha a la gente tiene que decir la verdad. Él se inventó una de las primeras máquinas de la verdad, como las que usan los policías, supuestamente. Vale, inventó una que parece que no estaba tan mal encaminada. Vale, aparte de esto, le gustaba el bondage o ciertas prácticas sexuales, así un poquito alternativas. Y sobre todo, que estaba casado con su mujer, con su pareja, y se enamoraron de una alumna de la universidad. Entonces, al final, era un trío. Vale, vivían los tres felizmente. De hecho, solo se separaron porque él murió temprano, creo, no sé si era cáncer de estómago o alguna cosa por el estilo. Entonces, ellas continuaron viviendo juntas con los hijos de ellos y tal, y fue una vida maravillosa. Entonces, es muy raro, muy raro, muy raro que esto sucediera en aquella época, estamos hablando de los años 40, 50, en Estados Unidos. Esto fue otra anomalía. Por eso, Frederick Bentham, no sé si lo conocéis, Frederick Bentham era un tarao, un poquito... Sí, tenía origen alemán, se cambió el nombre para parecer más americano y era de estos puritanos que llevaban al extremo todas las censuras. Entonces se quejaba de Batman y Robin porque él veía homoerotismo, entiendo la confusión, Superman porque era un totalitario judío que no sé qué, y a Wonder Woman porque veía que efectivamente había algo de bondage. Es cierto, luego os pongo imágenes que veréis que hay mucho bondage y muchas cosas por el estilo. Entonces sí que es cierto que fue un cómic para ser el primero de una superheroína rarísimo aquello. Vale, estaba totalmente descontextualizado en su tiempo, se adelantó un siglo, por lo menos. Entonces, sí que voy ahora a ciertos conceptos aquí. Las diosas tónicas, monstruos, os explico ahora. Vale, este es un libro que me prestó además una compañera del trabajo estos días y que me sirve mucho para ejemplificar un poquito lo que estábamos hablando. Primero, este es un libro donde la autora Jess Zimmerman habla de sí misma, de su vida y de ciertas circunstancias que al parecer todas las mujeres más o menos habréis sufrido a lo largo de vuestra vida, y ella ejemplifica esas situaciones con personajes de la mitología, femeninos, sobre todo monstruos o que se han considerado monstruos. Medusa, ¿conocéis Medusa? Sabéis que Medusa tuvo un intento de violación por parte de Poseidón, fue además en el templo de Atenea y es precisamente Atenea la que la convierte en algo que una mujer no querría ser, que es fea, fundamentalmente. ¿Vale? Ese es el primer castigo. Y habla así de unos cuantos personajes femeninos, sobre todo los que son más monstruosos. Aquí pone sirenas, etcétera, etcétera. Os pongo al lado el título real que tradujo Blackie Books, a mi modo de parecer, que lo están haciendo en unas ediciones estupendas, pero aquí se equivocaron un poquito porque la verdad da lugar a pensar que es un libro sobre sirenas y otros monstruos femeninos, ¿no? Entonces, pero no es lo que te encuentras en el libro. Te encuentras esto, precisamente, mujeres y otros monstruos. Cómo han considerado, según ciertos comportamientos femeninos, como monstruosos simplemente porque han atacado, digamos, la jerarquía patriarcal. Es un libro muy interesante, pero que volvemos a lo que os comentaba de Laia San José o Joan Arras, donde el relato de la mujer excede completamente a cualquier narrativa. ¿Vale? Entonces, va un poquito por ahí. Sí que os pongo, porque habla en este libro de los sad puppies y los rabbit puppies. ¿No suena? Aquí venimos al contraataque masculino, para que veáis que cualquier narrativa femenina tiene una contrapartida por parte de los hombres demencial. Aquí hay un señor que se llama Box Day que dice que no debería existir la pink sci-fi. La pink sci-fi es la ciencia ficción rosa, es decir, cualquier obra de ciencia ficción que haya generado una mujer. Por lo tanto, es minimizar el trabajo, por ejemplo, de Margaret Atwood, de Octavia Butler, de Ursula Le Guin, es decir, nombres grandiosos dentro de la ciencia ficción sin necesidad de ser mujeres. Tienen libros increíbles, pero lo han hecho mujeres, por lo tanto, las rebajamos. Estos serían los típicos tíos, sad papis, o sea, como los papis, los muñequitos tristes, ¿no? O mascotas, incluso los rabbits, rabiosos. Es decir, son como incels, el concepto incel, célibes no deseados. Estos hombres que se meten en grupos, volvemos a las cámaras de resonancia o cámaras eco en internet, donde hay hombres que se jalean los unos a los otros diciendo, oye, qué malas son las mujeres que no se quieren enrollar con nosotros. Hombre, normal, eres tonto el culo,
Eres machista, eres agresivo, rebajas a la mujer, lógico que no quieran estar contigo. Entonces, hay muchísimos ataques en redes contra esta gente, muchísimo. Y aquí contra la ciencia ficción rosa, muchísimo. Entonces, sí que es cierto, y esto sí que es interesante. Venga, libro, yo voy recomendando libros, ¿vale? Nicole Legault es una autora francesa, trabaja en mitología en relación a la mujer. Bueno, tiene otras muchas cosas, ¿vale? Muchos temas, pero maneras trágicas de matar a una mujer. Se refiere simplemente trágicas a la tragedia griega. Entonces, es la forma en que las mujeres mueren en la tragedia griega y en los mitos. No sé si conocéis mucho tragedia griega, mitos. ¿Sabéis cómo mueren las mujeres ahí? Ahorcadas, ¿vale? Por las faje, es decir, le cortan el cuello. Las faje es un ritual donde matas a lo mejor a un cordero, lo de huellas, ¿vale? Es decir, le cortas la voz, la acallas completamente. Si mueren por espada, por ejemplo, siempre serían zonas que no son nobles, que es o bien ¿vale? El abdomen, a lo mejor cortarles el cuello, etcétera, etcétera. Por contrapartida, los hombres siempre mueren por espada en el corazón, un lanzazo, siempre son actos heroicos, etcétera, etcétera. Entonces es un libro interesantísimo porque te plantea las formas en que mueren las mujeres. Vale, si mueren por espada, a lo mejor es un suicidio, como no sé si ves Yanira, según qué versiones, cuando mata a Hércules se suicida, etcétera, etcétera. Entonces, como libro, es un librazo. En un examen, una alumna de primero de bachillerato, teníamos un análisis estético de Campanilla, ¿la conocéis? De Peter Pan. No habla. Dice, eso es una asfajé, me dijo. Cada vez que Campanilla quiere salvar a alguien, se queda sin fuerza, no creen en ella, la dejan medio dormida. Me dice, siempre están callando. Algunas mujeres me ponía ejemplos y uno de ellos era Campanilla. De cómo, digo, me pareció muy interesante. Por eso os digo, los niños no se entienden y los adolescentes se entienden mucho. Lo que hay es un desajuste de edad y de contenidos con lo que están viendo. Diosas tónicas. Os voy a poner varios ejemplos de, ¿conocéis la Patrulla X, los X-Men? Volvemos a lo mismo. Todo lo que ha salido en las películas siempre hay un líder que es masculino. Cosa que en los cómics no fue así. No los conocéis los cómics. Os pongo ejemplos. ¿Por qué pongo las diosas tónicas? Porque cuando se usan personajes o sea, hay referencias a un personaje o algún arquetipo mitológico para mujeres, tienen que ser estas. Tienen que ser monstruos como las sirenas, como Medusa, tienen que ser brujas, o tienen que ser las diosas tónicas. Las diosas tónicas son las diosas del subsuelo, son los de ciclo de vida y muerte. Deméter, Perséfone que pasaba la mitad del año abajo, la mitad en el subsuelo, en el Hades, y la otra mitad arriba, cuando llegaba la primavera. Es igual que pasa con Friga o con Freya en el norte y con otras muchas culturas. Es decir, la mujer forma parte del subsuelo, de los ciclos de resurrección anual y por lo tanto está asociada a animales del subsuelo, escarabajos, ratas, serpientes, reptiles en general, gusanos, Hécate, os suena todo este tipo de personajes. Entonces resulta que todos vienen de bajo tierra, pero son al mismo tiempo diosas de la fertilidad. Entonces yo no sé si conocéis a Tormenta de los X-Men. Entonces, cuando cambian los X-Men en el año 75, lo que hacen es coger personajes de varios lugares del mundo, en lugar de ser todos norteamericanos, y algunos son mujeres y con una personalidad muy potente. Entonces, resulta que esta la encuentran en África, es una mujer, es mutante, pero la creen una diosa. Entonces, lo que hace es llevar el agua, la lluvia, su poder es volar y generar lluvia, y entonces hacer fértiles las tierras de los poblados en los que habita. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando llega al mundo occidental y forma parte de un grupo de superhéroes, se reconvierte en algo totalmente distinto. ¿Vale? Tiene que bajar a un subsuelo, a las alcantarillas, pelear con otro personaje y acuchillarlo. Es decir, emplear un arma fálica, ¿vale? Para matar. Es una muerte simbólica y luego surge del subsuelo y se transforma en algo muchísimo más masculino. Es cuando se pone estas ropas de estilo punk, chupa de cuero, ¿vale? Tachuelas, la cresta. Entonces, todas las referencias van en esa línea. Otro personaje que va en la misma línea de resurrección es Fénix, muerte y resurrección. Como ya os dije, un personaje andrógino, esta sí que formó parte del año 60 y pico de los X-Men, ¿vale? Era la única chica, pero volvemos a referentes mitológicos que van en esta línea. Los de los hombres suelen ser muchísimo más agresivos. Cíclope, Coloso y otros muchos lo que hacen es ser más de corte guerrero, no llevan esta línea, ¿vale? Si veis aquí la cara, esta es una escena muy famosa dibujada por John Byrne en los años 80,
que sí que tiene un aspecto bastante más andrógino. No sé si se ve un poquito en el rostro. Y luego tenéis que esto sí que hay películas, esto pasó, la verdad, sin pena ni gloria y lo conoce muy poca gente, pero es un grupo de superhéroes, de mutantes, adolescentes de los años 80, que se llamaban Los Nuevos Mutantes, donde curiosamente, y esto sí que es raro, las jefas siempre eran mujeres, chicas, y había más mujeres que hombres en la, digamos, en el grupo. Entonces aquí tenéis, por ejemplo, una India Cheyenne que tiene que luchar en una especie de mundo onírico, volvemos al camino del héroe, contra un oso místico, etcétera, etcétera. Hay otra chica, hija de un pastor protestante ultrarreligioso que se convierte en mujer loba, con lo cual va en contra de la religión, etcétera, etcétera. Tenéis ahí también a Magma, que viene, esto ya viene de una cultura de tipo romano, ¿vale? Esta lucha contra Selene, que es una bruja, etcétera, etcétera. Entonces, un poquito para que veáis que son los referentes que sí pueden servir, digamos, de modelo femenino. Supergirl, en cambio, si os fijáis en los brazos, si fuera Superman, ¿cómo estarían los brazos? No sé si os dais cuenta. Superman los elevaría hasta la cruz. Pero aquí tenemos un problema. El dios de Krypton es Rao, perdón, que hace una referencia a un dios solar. Entonces, ¿qué pasa en Supergirl? Que se divide, las brujas de Hamlet eran 3. Siempre las brujas es el número clásico, es el 3. Entonces hay un momento donde aparecen 3 personajes que tienen poder. La que está en medio es la hermana de Supergirl, no nos importa, pero aparece Rain, aparece Lena Luthor como prototipos de brujas. Entonces cuando se juntan y tienen que resolver ese problema, aquí es donde aparece Rain. Quiero que os quedéis un poquito con la imagen, porque veis que esa especie de palacio de piedra aparece desde el subsuelo, ¿sí? Aparece desde la tierra. Yo creo que ahora vais a ver un poquito por qué os lo pongo. Vale, sí que se llaman Rein, pestilencia, pureza. Yo creo que hacen referencia como a 3 posibles brujas, aunque aparecen como si fuesen los 4 jinetes del apocalipsis. Vale, es un poquito lo que estamos haciendo. Lo que sí sucede en series como Supergirl, no sé si visteis la Supergirl de los años 80, la película, que en lugar de salvar al mundo, lo único que hace es salvar su pueblo. El mayor problema que tiene es que un hechizo de una bruja otra vez hace que se enamore del tonto del pueblo, que es muy guapo, es el típico chico de que juega al fútbol americano, pero el pobre es tonto perdido. O sea, no le pidas más, pero la enamora un filtro amoroso. Volvemos siempre a lo mismo. Tricksters. Luego os digo por qué quiero que os quedéis con esta imagen, ¿vale? Para que veáis que va a ser la contrapartida a Superman. Trickster sí que es un concepto muy chulo. Conocéis a Loki, el personaje mitológico. Es muy distinto al que aparece en las películas. ¿Vale? El de la serie se parece más. El Trickster es un timador, es el que engaña, no es un dios, no es un hombre, ¿vale? Se transforma, que sería, por ejemplo, sabéis que Loki se puede transformar en caballo, en salmón. De hecho, siendo yegua, no un caballo, siendo yegua, tiene un caballo de 8 patas. Entonces, es un personaje tramposo, malo, que muchas veces todo lo que hace le sale mal a él, pero es un beneficio para su pueblo, aunque al final provoque el Ragnarok y el apocalipsis, ¿vale? Otro sería Son Goku, ¿os suena? El japonés, perdón, el chino. El personaje chino sería el rey mono Sun Wukong, por lo tanto también está basado en la mitología. Igual que el coyote de la Warner, vale, el coyote de la Warner está basado en el trickster amerindio del Centroamérica llamado Coyote, que también se transforma, que también intenta engañar a todo el mundo en su propio beneficio, pero todo le sale mal. Es el mismo que de la Warner, se parece mucho. Entonces sí que están apareciendo nuevos personajes femeninos que van en la línea de ser los que rompen con las normas. Ocean's 8, que me parece una pena porque es una película creo que mala para el elenco que tenía y la atención que tenía, y esta maravilla que es Cruella. No sé si visteis Cruella. Es un trickster, pero es un trickster femenino, es decir, ella no sabe de dónde viene, tiene un origen muy extraño, no sabe si la madre ha muerto, la han matado, qué es lo que ha pasado, la maltratan, por lo tanto, digamos que tiene una pequeña excusa para ir en el lado del mal, ¿no? Entonces, cuando engaña, se transforma en Cruella de Vil, etcétera, etcétera, pero es un poquito una referencia a posibilidades mitológicas que están ahí. Sin embargo, volvemos al actancial. La mujer siempre ha sido en este género un actancial. Es decir, si conocéis a Spider-Man, entiendo que aquí puede ser que algunos sí, hay un personaje que se llama Gwen Stacy, que era su novia en los años 60. Entonces ya el personaje, esto ya son los 70. Y hay un momento en el que el personaje tiene que crecer, tiene que madurar y dar un siguiente paso. No puede ser tan infantil.
Lo que pasa es que el público iba creciendo con Spider-Man, ya tenía una edad, decimos, hay que hacerlo serio. ¿Cómo lo hacemos más serio? Vamos a matar a tu novia. ¿Vale? Para eso valen muchas veces las mujeres en el cine. Te matamos y se genera toda una historia de dolor y venganza. Y ya. Entonces el personaje, de hecho, es bastante bestia. No sé si veis ahí el dibujo que pone el switch de la tela cuando la salva, cuando está cayendo, pero hay un pequeño snap. El snap es que se le partió el cuello, que Spider-Man no pudo salvarla. Entonces es como, madre mía, vale, para esto sirve. Esa es la parte, digamos, del lactancial femenino. Y ahí tenéis, posteriormente sí que es verdad que ahora con esto de los multiversos se le ha dado nuevas oportunidades a personajes como Gwen Stacy, que ahora es Spider-Gwen, tiene cómic propio y están generando historias muy distintas. Entonces sí que hay, al margen de lo que estamos viendo en el cine, muchísimos cómics femeninos de superheroínas fantásticas. Hulk es la prima del Increíble Hulk, es un poquito como Adán, que si Eva sale de la costilla, esta chica adquiere los poderes de Hulk por una transfusión de sangre de su primo Bruce Banner, que es el Increíble Hulk. Hay muchísimos personajes, veréis eso sí que juegan mucho con el efecto tótem, como le llamo yo, ¿sabéis? Los tótems, siempre la creencia de un animal, un tótem familiar, ¿no? Que nos da cierto poder. Las mujeres siempre tienen que ser gatas, no tigres o... Hay una que es tigra, pero normalmente juegan más con el efecto gata, no león, no los grandes felinos, ¿vale? O aves también, y brujas. Entonces eso lo tenéis siempre ahí. Le han dado una vuelta de tuerca con los personajes femeninos de DC que les han llamado a la película aves de presa. Por lo menos tenemos un puntito más, pero los referentes totémicos creo que son bastante evidentes. Este sí es un personaje, no sé si habéis visto la serie, en el Nueva York más oscuro, Jessica Jones, tiene mucha fuerza, pero básicamente es una mujer que no cumple el patrón, básicamente porque viste mal, no se peina, va con su chupa de cuero, digamos que practica el sexo de una manera un tanto salvaje y bebe mucho. Entonces, digamos que va por un lado un poco más pecador, más dionisíaco, ¿vale? Es más diosa tónica a su manera. Y esta sería Wonder Woman. Cuando se hablaba de romper cadenas y el bondage y todo eso, tenía un punto muy feminista, muy de libertad, pero ahí veis cómo le dan cachetes en el culo, cómo están constantemente atándose unas mujeres a otras. Entonces incluso aquí la llaman pony, le ponen como una brida en la boca. ¿Ves cómo le ponen ahí como una especie de palo, como si fuera un caballo? Entonces hay muchísimos detalles de este tipo. Vale, sí que es cierto que al ser mujer, y esta es un aspecto un poco distinto. Es cierto que a lo largo de la historia muchos personajes evolucionan, pero así como Superman suele ser más monolítico, Wonder Woman se podía permitir el lujo de ir cambiando con la sociedad. Entonces tenía etapas setenteras donde se preocupaba mucho del maquillaje y tonterías así, pero en los 80 sí que hay una especie de reboot o de relanzamiento del personaje que lo llevan de nuevo a Themyscira, es decir, con su madre Hipólita, a las Amazonas, y se enfrentan a Hércules. Entonces tiene un enfoque muchísimo más feminista. El que tenéis al lado, que está dibujado por Jill Thompson y es guión de Jill Thompson, es otro elemento que juega con, ¿os acordáis del Fonos Acusios? Aquí también es expulsada de la isla, no para ir a la guerra y ayudar a la humanidad, etcétera, etcétera, sino porque por culpa de ella y por un acto, digamos que no quiero hacer spoiler, pero si no, es que no puedo explicarles la importancia. Fonos Acusios. Digamos que hay una muerte accidental de la que es culpable y tiene que hacerse cargo. Esta es muchísimo más actual, ¿vale? Que es la de Daniel Warren Johnson, que es muchísimo más setentera, mucho más punky, mucho más tintas más sucias y un personaje que no tiene esa belleza. De hecho, es la culpable de que hayan muerto Batman y Superman. Está peleando con la calavera de Superman. Ha metido el lazo de la verdad por medio de la columna vertebral de Superman. Es una cosa muy bizarra, ¿eh? Pero esto tiene que pegar más duro que el martillo de Thor. Por eso os digo. Y ahora hay una nueva versión que, como todo lo nuevo, tiene que ser más violento. Entonces, Absolute Wonder Woman todavía no ha aparecido en España. Yo por lo menos no la he leído. Y a ver qué sale de ahí. Ya os contaré. ¿Cómo vamos de tiempo? Por ahora no hacen preguntas por ahí. Intentaremos estar atentos, sobre todo de cara al final. Voy a intentar acelerar mucho, ¿vale? Estoy yendo muy rápido. Hablo mucho. Es mucha información, poca información. Vale. Aquí sí que he trabajado varios asuntos. Cuando os decía aquí mi compañera que tenía un libro sobre Alien y tal, sí que lo trabajé bastante porque
dentro de los aspectos psicológicos del mito, por ejemplo, el Eros y el Tánatos, sí que está muy presente, es decir, temas de vida y muerte. Por ejemplo, ¿habéis visto películas slasher? Viernes 13, Jason, Freddy Krueger, es decir, siempre hay un personaje que se va cargando uno por uno, y entonces estas películas nos apasionan porque siempre va a llegar el punto, ya lo sabemos, del hombre racializado, del negro, así como de la chica, de la cheerleader, la guapa y todo esto, y está al final pues la final girl, ¿no? Que sería, digamos, Jamie Lee Curtis o la que le toque salvarse, pero básicamente se basa en la excusa, y ahora vemos a través de la escopofilia, de ver a una chica en bikini y al mismo tiempo de matar gente. Entonces todo eso parece que nos apasiona. O sea, todo lo que sea sangre, muerte y sexo nos pilla muchísimo. Entonces sí que vamos a hablar ahora del complejo. El complejo de Electra, el contrario al complejo de Edipo, la mujer que quiere acostarse con su padre, mata a su madre. Vale. Vamos a hablar ahora un poquito en esta línea, o incluso del horror sublime. No sé si os suena, lo sublime es un concepto de lo estético que nos sentimos atraídos por la magnificencia de la naturaleza, por la idea de Dios, la idea de una luz en plena montaña, una galerna en medio del océano. Es decir, no solo la espectacularidad y la fuerza de la naturaleza, sino lo pequeños que nos sentimos y el hecho de que podemos morir ahí dentro. Entonces eso nos desarrolla, digamos, una especie de sentimiento estético que va más allá solo de lo bello, sino que ahora nos lleva a un elemento nuevo, ¿vale? Esto se puede ver muchísimo en cine. Está en el nacimiento de Afrodita, quiero decir, ella después de, si no recuerdo mal, lo tenéis por ahí, ¿vale? Cuando castran a Urano, de ahí es donde sale Afrodita, es decir, volvemos a Eros y Tánatos. Sí, la idea de Eros y Tánatos yo creo que la conocemos todos, se basa en las pulsiones que estimó Freud, que tenemos todos, y que realmente parece que esa parte funciona. No soy freudiano, quiero decir, Freud nos ayudó mucho y en temas de literatura, etcétera, etcétera, es muy aplicable, ¿no? El psicoanálisis ya es algo que quedó atrás. No sé si hay alguien aquí del psicoanálisis, pero que no. ¿Alguien el octavo pasajero? ¿Os acordáis de la película? Voy a hacer un resumen muy rápido, pero básicamente se despiertan vestidos en pañales, como si fueran bebés. ¿Vale? Estamos en la infancia. Los despierta un ordenador que se llama madre y que Sigourney Weaver, al final, si os acordáis, mata a madre. Mata a la nave espacial, mata a su madre. Ya tenéis el complejo de Electra. ¿Veis la visión lateral? Hay quien decía aquí que todo esto está diseñado por Giger, que si eran penes. Vale, al principio se abría una sola línea como si fuera una vagina, él puso una cruz. Creía que lo de la cruz podía ser lo suficientemente irreverente para no ser la línea que él quería hacer, pero yo creo que es bastante... Este es el facehugger, ¿conocéis el bicho? Que se pone... La idea era que tuviera una especie de pedúnculo que se introdujera en la boca de los hombres, en los que inseminaba un alien que les crecía dentro. Lo que querían era proponer una violación oral a hombres, porque eso sabían que nos iba a revolver mucho el estómago en el cine. Y es cierto. Vale, esta sería la visión ventral del animal. No sé, ¿se reconoce algo ahí? Sí, ¿no? Creo que no hace falta explicar qué es lo que podemos estar viendo en la imagen, pero evidentemente parece algo prácticamente de biología, fisiología femenina, clarísimo. De ahí salía un pedúnculo que junto a esas bolsas, parecía una bolsa escrotal. Yo sé que esto suena muy bruto, pero es que es tal cual lo que pensaban. Las formas fálicas de la película están por todos lados, los actores las veían, los actores lo dijeron 1000 veces y hay muchos momentos de violación. De hecho, le sale una especie de falo erecto de la boca. Os recuerdo, este fue el origen de Alien. Esto es una obra de H.R. Giger que se llama el Necronomicon. ¿Vale? Habla por sí misma. Creo que los falos que vemos ahí creo que es más que evidente. ¿Sí? Incluso el androide coge un periódico, lo enrolla, una revista, para intentar violar oralmente a Ripley y matarla. Es un androide. Le bastaba hacer así con la mano. Un chasquido y adiós. Si os fijáis, eso es un androide, ¿eh? Es el médico de la nave. Y ahí están precisamente en su lugar de trabajo. No sé si veis las fotografías que están a la izquierda de todo, se pueden ver en la película, si pausas, si no, no te enteras, pero son fotos de desnudos. ¿Vale? Son las típicas imágenes de revista pornográfica. Entonces están constantemente jugando con nuestra imagen de la desnudez. Ripley, como mito de Electra, pasa de ser niña a mujer. Se va desnudando, pasamos de ver menos colores azules y menos verdes a que coja un lanzallamas, empieza a sudar, aparece el color rojo y se desnuda hasta el punto de que vemos todo. Que se ve él
aludiendo a Afrodita, al monte de Venus. Completamente, se ve la forma del vello púbico, etcétera, etcétera. Entonces, es una manera de jugar con todo este tipo de estímulos, como el Eros y el Tánatos. Esto sería la escopofilia, ¿conocéis el concepto? Es en películas o narrativa audiovisual, cuando hay un momento donde estamos viendo normalmente a la mujer en situaciones que no deberíamos. ¿Sabéis lo típico? Es que no lo pide el guión, pero la chica va a aparecer en un escorzo donde se le ven las caderas, el trasero, etcétera, etcétera. Eso es la escopofilia. Hay un momento en la película donde aparece Margot Robbie, en esta de los superhéroes, en el Escuadrón Suicida, donde se viste y le están todos mirando, ¿vale? Y se queda con cara de ¿qué pasa? Entonces, eso es escopofilia, que no tiene nada que ver con el efecto de los hombres. Esto sería Troya de Brad Pitt. Y aquí es donde hay unas diferencias en todas estas narrativas entre el cuerpo ectomorfo y mesomorfo, suena, es decir, el cuerpo musculado y el cuerpo de la mujer, que tiene que aparecer siempre como más delgado, poco atlético, más dependiente, más pasivo. Entonces, la diferencia con Brad Pitt es, aunque se le vea desnudo, es un héroe, es musculoso y está yaciendo con dos mujeres. Es completamente distinto ser objeto pasivo, objeto activo de esa mirada. ¿Vale? De hecho, en la mujer se habla de la cualidad de ser mirada en este tipo de imagen. Esto es lo que os contaba de las pelis slasher, donde siempre tiene que haber pues el cachitas de turno y las chicas guapas, etc. Esta de Babysitter tiene un sentido del humor muy retorcido. Sí que la recomiendo, ¿eh? Sí que la recomiendo, porque aquí cambian los roles completamente. Es una película muy divertida. Y voy a ir agilizando porque no da tiempo a todo. Yo intento rápido. Vale, el camino del héroe se deconstruye. Ahora está muy de moda eso de hablar de deconstrucción, etcétera, etcétera, que esto viene en los años 60, 70, de la posmodernidad, de Derrida y todos estos franceses y tal. Es un concepto muy interesante, pero nos olvidamos de él porque yo creo que se está malentendiendo. ¿Os acordáis de Supergirl? Esta es la diferencia con Superman. Siempre aparece con unas imágenes que yo creo que es un mesías. ¿Eso es fácil de ver? De esto se hablaba hasta la saciedad. Brazos en cruz, dios solar, quiero decir, siempre tiene esta imagen que aparece digamos, el sol tras él, en el cielo, brazos en cruz. En la primera película, ¿os acordáis la de Christopher Reeve? Decían, ¿cómo te sientes? Divino. Entonces hay varios momentos en que se habla de divinidad. Incluso se le preguntaba a la madre, ¿qué quieres? Yo deseo ser tal, te va a escuchar, no sé qué, entonces le dan al niño, a esta mujer virgen, etcétera, etcétera. Entonces es como se producen muchos patrones que la anunciación. ¿Os acordáis de la película? Aparece el satélite en forma de estrella anunciado en el cielo y este sería el Palacio de Cristal. ¿Os dais cuenta que es justo lo contrario al palacio que aparece en Supergirl? ¿Sí? Entonces juega mucho con el concepto de cielo. Aquí es cuando aparece Marlon Brando siendo su padre y en muchos cómics posteriores y películas donde sí se juega con esa imagen celestial. Es capaz de revivir a Lois Lane y Superman, sabéis que muere en los cómics, resucita. Vale, esto todo es propio de los hombres. Esto nunca sucede con una mujer. Que resucite él, por cierto, a los 3 días aparece en su mausoleo con la puerta abierta. Os suena la historia. Que lo mate un tío que se llama Kingdom Come, perdón, Juicio Final, ¿sí? Que tenga un cómic que se llame Kingdom Come, por ejemplo, que aparezca cuando muere una Pietà, porque esto es una María Magdalena, Lois Lane. Entonces, todos los elementos van reapareciendo, aparecen 3 formas distintas. Entonces, Kingdom Come, ¿sabéis? ¿Os suena el Padre Nuestro? Venga a nosotros tu reino, ese es el Kingdom Come, el reino por venir. Vale, estos son paso porque no da mucho tiempo. John Connor, Sarah Connor, ¿entendéis que es un elegido, es un mesías también? ¿El paralelismo es fácil de ver o el hijo? Sarah Connor, de repente tú piensas que en aquel momento la suponemos virginal, en el sentido no tenía pareja reconocida, pero le aparece alguien que viene del futuro, que aparece en una esfera azul y le dice que va a ser la madre del Salvador. Hombre, yo creo que la historia se entiende, ¿no? ¿Sí? Por cierto, John Connor, iniciales, JC, Jesus Christ. Vale, ya tenéis a Jesucristo. Quiero decir, está todo. Entonces, mientras sea un hombre, funciona. Harry Potter, el enviado para matar al que no puede ser nombrado. Entonces vais a encontrar Aragorn en El Señor de los Anillos,
es Arturo, es decir, le dan la espada y dices, tú tienes que guiar a tu pueblo, es decir, es constantemente la imagen del elegido, cosa que no suele ser Neo. Thomas Anderson, ¿qué significa Anderson? Hijo del hombre. Vale, entonces Neo, nuevo, One, hijo del hombre. Aparece, de hecho, en la película Matrix, la habéis visto cuando entra la nave, la Nebuchadnezzar, es decir, Nabucodonosor, creo que ponía, no recuerdo la cita, si era Lucas 3.14 o Mark 3.14, pero viene, es en la que dice la Biblia, eres el elegido, eres el hijo de Dios. Entonces, volvemos a los mismos puntos. Entonces, Capitana Marvel, otro día no da tiempo a explicar dónde está el concepto mesiánico, perdón, ya me carga otra vez el micro, pero también tendría muchas parecidos. Lo que pasa que ocultos. En una mujer normalmente el enviado... ¿No estás de acuerdo con la Capitana Marvel? Te veo cara ahí de... No, después. Ah, vale. Podéis preguntar, podéis... Vale. El héroe. Características del héroe. La estirpe aristocrática. Formar parte de los guerreros sacerdotes, como pasa en la estructura trifuncional. Los Jedi cumplen esa función, tanto de sacerdotes como guerreros, y su mentor es un Jedi. Sí, lo tenemos bastante claro. Yo veo el... Sí, ¿no? Luke era huérfano, además, que resulta ser hijo de Darth Vader, el tipo chungo más importante de la galaxia. Estaba el emperador, pero el prota de los malos es Darth Vader. Sí, ¿cómo se llamaba su hermana? Leia Organa. Vale, entonces aquí es donde tenemos, si fijáis en la película del año 77 de Star Wars y la de Excalibur del 80 de John Burman, fijaos que va a haber parecidos más que razonables a nivel estético. Y para que veáis que la historia es la misma. La historia de Star Wars empieza hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana, es decir, es un cuento de hadas. Empieza como un cuento de hadas. Y precisamente es la parte artúrica. Sabéis que Uther Pendragon engaña a Igraine, tiene un hijo con ella, que es Luke, no, perdón, que es Arturo, que vive con una gente que no le dice quién es, que es lo mismo que le pasa a Luke Skywalker, que solo lo descubre cuando le dan la espada. ¿Vale? Esta sería Igraine, todo el tema. ¿Qué se la da? ¿No veis el parecido entre Obi-Wan Kenobi y el mago Merlín? Es decir, le da una espada y es cuando Luke Skywalker dice, vale, espera, que yo tengo que pelear, y al final me entero de que soy hijo del prota de los malos. La historia es la misma y si veis, hasta los brillos de las espadas se parecen un poquito. Y hasta algunas armaduras. Diferencia, primera de construcción del héroe que sí propuso con Luke Skywalker es que no mata al padre. Lo lógico es que cuando se enfrenta al malo, al monstruo, en este caso el padre, normalmente el héroe lo mata. Aquí no. Luke decide que a través del amor puede conseguir la redención. ¿Vale? Y en ambas aparece el mismo actor, aparece Liam Neeson en ambas pelis. Aquí vemos en Star Wars, en la siguiente etapa, cuando ya llegamos a la amenaza fantasma, a finales de los 90, principios de los 2000, sí que aparece la madre de Darth Vader, pero aparece como una virgen, es decir, como una mujer de la fertilidad, madre de un Mesías, es decir, no sabemos por qué, ella no lo sabe, porque no haya nacido con hombre alguno, pero tiene al hijo que va supuestamente a devolver el equilibrio a la galaxia. Que yo no entiendo que le dé a los Jedi al niño, ¿sabes? No los conoce de nada. ¿Qué tal le va a ir? Bien. Lo vamos a mutilar de brazos y piernas y se va a cargar medio galaxia, pero le va a ir bien, no te preocupes. Va a subir mucho el trabajo. Aquí sí, la imagen exótica, digamos, de Padme Vidal, siempre jugamos con el exotismo para ciertos personajes femeninos, pero ya nos excedemos mucho, no da tiempo. Si habéis visto la última trilogía, la que aparece Rey Skywalker, que en realidad es Rey Palpatine, vale, rompe completamente con la construcción, digamos, del héroe. Vale, para empezar, es mujer, no pertenece a ninguna estirpe, es decir, no es de familia importante, no es hija de como Hércules, que es hijo de Dios, etcétera, o no es un Skywalker. Vale, no tiene mentor. Ves que en todas estas películas lo que hablamos está un Gandalf, un Papa Pitufo, un Obi-Wan Kenobi, siempre hay un señor de barba blanca que es su mentor. Ella no tiene, ella aprende sola, ¿vale? Y no necesita ser salvada. Leia, ¿os acordáis de Leia? Era fuerte, era maravillosa, era estupenda. En la primera trilogía, ¿cuántas veces la salvan? Una barbaridad. Ella no salva a nadie. Grita mucho y es maravillosa, pero no hay más. Entonces sí que hay muchísimos personajes que rompen. Por ejemplo, la ruptura del clima del héroe, cuando está Finn
que va a atacar en un ataque suicida a un cañón de no sé qué, y ella lo frena y le dice, mira, así no conseguimos nada. Ganamos la guerra salvando a los que amamos, no destruyéndolo todo. Entonces, hay como varios elementos que cambian. Y aquí es donde se produce también algo que nunca se produce con las mujeres, que es un catasterismo. Hércules, cuando lo mata a la mujer, sabes que lo convierte en estrella. Todas las estrellas que hay tienen nombres masculinos. La mitología griega son héroes, no heroínas. Las únicas, las Pléyades. Pero ¿sabéis qué es? Porque se casaron con dioses. Vale, por eso están ahí arriba. Menos una. ¿Sabéis que hay una que no se ve bien, las Pléyades? Que según bueno, yo nunca la veo, pero yo no me da. Vale. Pero ¿sabéis que hay una estrella que a veces se ve y a veces no se ve? Porque se casó con un hombre, no con un dios. ¿Vale? Hasta ahí llegamos. Entonces, aquí Holdo, que sabéis que tiene un ataque, ya dice, vamos a ver, que se salven las naves, yo cojo la nave la grande y la estrello contra el destructor imperial. Es decir, es un suicidio, ¿vale? Es una muerte voluntaria para salvar a todo su grupo, a todo su pueblo. Este sacrificio ya no es normal. No es un sacrificio por un hijo, no es un sacrificio por un marido, ni por un amor, ¿vale? Es por todo un pueblo. Y ya como veis, si veis en la película, veréis que no se le mueve un pliegue. Es como una estatua griega, incluso tiene ahí una especie de halo de metal que se parece mucho de nuevo, volvemos a la diosa Hera. ¿Sí? Y aquí es donde se produce el catasterismo. El pacto de ficción, ¿sabéis lo que es? ¿Sabéis? El pacto de ficción es cuando ves una película, si yo veo una película de magia, me tengo que creer, en ese momento yo creo en la magia. Si yo veo Star Wars, el pacto de ficción es si estalla una nave en medio del espacio, hace ruido y fuego, cosa que no es posible. Si veo Star Wars, tengo que creer en la fuerza. Si veo Star Trek, en esto de que bueno, me aparezco en tal sitio, teletransportaciones y cosas. Entonces aquí es donde se produce el momento. Estrella la nave y es la primera vez en toda la historia de Star Wars, y creo que la única, donde el estallido es blanco, queda casi un fotograma plano y quieto en el cine y sin sonido. Esto que estamos viendo es casi la creación de una estrella en el medio del cosmos. Entonces, sí que hay muchos guiños en las nuevas de Star Wars a este tipo de material mitológico, ¿vale? Esta es de Acolyte, que no sabemos si va a haber segunda temporada. Me parece una serie muy interesante, pero que no ha tenido... ¿Cómo vamos? 8:27. Quedan 3 minutos. Me quedaba bastante. Cuando se estaba hablando, por ejemplo, del modelo actancial, y solo por hablar, tengo demasiado. Alas de sangre, todos estos nuevos... ¿Sí? Vale. Y acabo. Me quedan muchas, pero estas son cosas, fíjate, que incluso me han prestado alumnas del instituto, yo pregunto, y digo alumnas porque son las que están leyendo. ¿Os acordáis cuando Rafa Nadal decía que los tenistas tienen que cobrar más que las tenistas porque generan más pasta? Pues es aplicable a esto. Ahora mismo las que escriben y las que leen son mujeres. Entonces nos encontramos con cosas que aparecen de Wattpad, por eso os decía que ahora ya no hay referencias entre los mayores, ¿no? Y las nuevas generaciones, porque básicamente no conectamos. Entonces ellos ahora escriben por Wattpad y por plataformas digitales donde escriben sus propios textos que se están editando, algunos se editan bien y aparecen personajes como Cherry Chick, que son novelas escritas única y exclusivamente en primera persona, donde cada capítulo puede ser el chico o la chica la que habla, ¿vale? Y que normalmente es romance. Son novelas bastante mal escritas algunas, son actanciales. Esta, por ejemplo, sí que habla de romance, pero incluye, me la dejó una chica, pero dice, te va a gustar porque habla de un trastorno alimentario, ¿vale? Una persona con bulimia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí hay un tema, pero es curioso cómo todos son actanciales. Alas de sangre, que es ahora mismo lo que está más en boga, ya la primera página, antes incluso de las dedicatorias, lo que te avisan es que hay mucha violencia explícita y mucho sexo, pero casi pornográfico. Entonces, lo que no hay es un control por parte de los padres con lo que están leyendo. Pasa con novelas como After, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que no lo sabemos. Yo he visto niñas en colegio con 12 años leyendo escenas explícitas de sexo bastante tóxico. Entonces, voy a quedar aquí. Si queréis, ahora hablamos, me preguntáis y me quedo aquí porque queda un minuto y creo que sí, que en el streaming nos cortan de repente y sí que, pues por lo menos despedirnos de la gente que ha estado conectado online o los que lo van a ver en diferido grabado. Vale, el tiempo que me ha dado, no sé si más o menos ha sido algo que hemos podido hablar de bastantes cositas. Si queréis ahora, tenemos así unos
unos minutos. Así que si tenéis alguna pregunta, alguna cosa, o bien sigo, si queréis, o me decís. Entiendo que son 1:30, por lo tanto, ya han cortado el streaming. Así que a partir de ahora, así en confianza, ya me podéis decir lo que queráis. Sí. Cómics, películas. Lo justifico. Sí. Ya sé que España vivía en otro mundo, ¿no? Pero ¿estudiaste también ese? ¿Cómo ha sido durante el franquismo, la república? Hay muchos patrones que sí, he usado mucho el tema, sobre todo porque actualmente el mito era mainstream. Los mitos que se quedaban en el recuerdo de la gente, que se transmitían de generación a generación, eran lo que, digamos, lo que más vendía. Vuelvo a entrecomillar y subrayar, ¿vale? Entonces, claro, ahora mismo lo que sí que funciona como mitos globales sí que suele ser anglosajón. Están empezando a llegar otras cosas, mucho material japonés, etcétera, etcétera. El español a mí me gusta mucho más porque se va un poco del concepto más mito y tenemos otras formas. Yo, por ejemplo, creo que un cómic que está profundamente mal valorado, muchísimo, es Mortadelo y Filemón, porque eso sí que habla de lo que somos. Como cuando apareció, ¿os acordáis de Los Hombres de Paco? Al principio la parte del humor era Mortadelo y Filemón, vale, entonces sí que hay... Pero es como, por ejemplo, el tema que hablaba de Campanilla, que se basa en una pin-up. Entonces hay ciertos conceptos que no hemos trabajado aquí a nivel estético, que se me hubiera gustado. Rosy la remachadora suena. La imagen de la chica que está así, con el pañuelo rojo, realmente eso era para llamar a las mujeres a que trabajaran en las fábricas, cuando la Segunda Guerra Mundial. Vale, era propaganda para que las mujeres trabajaran. Rosy la remachadora. Pero la imagen se basaba más en el concepto de pin-up, es decir, mujer entalladita, cintura de avispa, maquillada, entonces los anuncios para que fueran a trabajar eran así, eran desquiciantes, como con guantes como de fieltro, una cosa absurda, y que era la imagen que se generó y que quedó luego para la mujer en ama de casa, la pin-up, que estaba perfecta, pero que tenía unos problemas. Hay un libro de Betty Friedan, La mística de la feminidad, que habla de todo eso. Y eso en España también pasó. Eso lo hablaba Terence Moix, que tiene un libro sobre cómics y cultura popular en España, maravilloso. Entonces empiezas a leer y había muchos cómics que funcionaban con esta manera modélica del mito de proponer patrones de mujer. Y eran exactas, pero en moreno, como la pitufina rubia y la pitufina morena, a estos patrones que eran americanos. Entonces sí que hay mucho de eso. Luego sí, luego claro, sí, si quieres buscar mitología y quieres buscar cómics y quieres buscar el Capitán Trueno y quieres buscar mucho más, vas a encontrar. Y en la literatura, por ejemplo, Quijotes, y podríamos estar horas buscando. Lo que pasa, he buscado más patrones que ahora reflejan más la parte femenina, sobre todo a nivel contemporáneo. Vale, sí que hay referencias que se parecen mucho. Es como muchas series. Tú ves ahora muchas series americanas adolescentes que son bastante irreales. Es decir, el dinero que tienen para vestir como visten los adolescentes, lo que hacen, lo que les permiten hacer, sus relaciones sexuales. Entonces, todo eso empieza a manifestarse en España. ¿Por debajo quieres encontrar el monstruo, la bruja, lo pecaminoso y todo eso? Está, pero como lo americano. Lo pasa ahí ya más, ahora mismo tampoco busque más, ¿eh? Es decir, sí, pero más en la parte clásica, pero no enfocada a la mujer.